Ok, buenas noches. En esta oportunidad queremos hablarles de un tema, de un personaje en la palabra de Dios que vivió una impresionante prueba, una impactante prueba, ¿verdad? Y queremos en esta noche que este tema sea de bendición para ustedes y que podamos compartir este espacio con ustedes también allí en casa. Bueno, Dios les bendiga y espero que todos se encuentren allí reunidos, atentos para aprender en esta noche de la palabra. Ok, los invito a que oremos para que juntos podamos pedir la guianza y la revelación del Espíritu Santo en este tema que vamos a compartir. Ore conmigo desde su casa en este momento. Padre Celestial, doy gracias por todas las oportunidades que tú nos has dado para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Gracias, Rey Soberano, porque sabemos en este momento que tú estás en medio, Dios amado, de nosotros. Donde están dos o tres, tú te encuentras en medio de ellos, reunidos en tu nombre. En este momento te pido, Rey Soberano, que me des sabiduría para instruir la palabra del Señor y también para compartir este tema, Dios amado, y aprender algo más acerca de la palabra del Señor en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús, dame sabiduría, abre el entendimiento. En el nombre poderoso de Jesús, de aquellas personas que nos escuchan y que podamos juntos crecer a través de las enseñanzas de la palabra del Señor. Gracias, Rey Soberano. Amén y amén. Bien, entonces les decía que voy a hablar acerca de una impactante prueba. Y vamos a Génesis capítulo 22, verso 1. En Génesis capítulo 22, verso 1. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Entonces Dios prueba a Abraham con una impactante prueba, y vamos a verlo más adelante de qué manera Dios lo hizo y cómo Dios lo hizo. Quiero resaltar que Dios jamás permitirá una prueba que no podamos resistir. Dios nunca te va a poner una prueba que tú no puedas resistir. A veces nos vemos que como que desmayamos, como que decimos no voy más, como que decimos esto no lo puedo resistir y yo mejor renuncio. O sea, ¿cuántas veces quizás no te ha provocado renunciar, verdad? Yo que sé, al trabajo, yo que sé, en el ministerio, yo creo que sé, en algún momento inclusive hasta qué sé yo, renunciar a Cristo, de no seguir el Evangelio porque te vinieron demasiadas tribulaciones. Así es. Entonces básicamente puede pasar eso, pero te tengo una buena noticia que de hecho lo enseña la Biblia, y es que Él no pondrá una prueba que no podamos resistir. Así es. Porque obviamente Dios mismo es justo, y Él no va a ponerte una prueba para luego burlarse de ti y decir, mira que no pudiste. Y no, Dios es justo y Dios es correcto en sus cosas. Él va a poner una prueba cuando te permite una prueba porque sabe que tú la puedes sobrepasar. Así es. Entonces, bien, vamos a ver qué fue lo que Dios le pidió a Abraham. En Génesis 22, del 1 al 2, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios le está diciendo a Abraham que tome a su hijo, su único hijo, y lo lleve a Moriah y se lo ofrezca al Señor. Fue algo literal, no fue algo que Dios le estaba diciendo por si de pronto él lo quería hacer o fue un sueño, no, fue literal. Ahora, es un poco difícil para nosotros entender esto, cómo puede Dios pedir algo tan valioso y fuera de eso un sacrificio como tal. Porque básicamente Dios pide muchas cosas y quizás uno estaría dispuesto a darlas, pero de ahí a coger uno su propio hijo y sacrificarlo, obviamente sabemos que hoy por hoy eso sería un asesinato. Pero en ese tiempo habían esas costumbres quizás también en otros pueblos, cuando ofrecían a sus hijos, de hecho hasta vivos, para echarlos al fuego y todo, y ofrecérselo a sus dioses. Y en esta oportunidad, para que ustedes entiendan un poquito mejor,
porque así en seco que Dios le diga a uno en este tiempo, nadie va a hacer eso. O sea, efectivamente nadie va a hacer eso porque es algo ilógico, es algo loco, digámoslo así. Pero en esa época existía la costumbre de que los pueblos ofrecían sus hijos a los dioses. Y en esta oportunidad el Señor se le ocurre, digámoslo así, en su soberana voluntad, decirle a Abraham, ofréceme tu hijo en sacrificio. Es impactante ver que Abraham no le peleó a Dios, que Abraham no se puso contrario a Dios, no desobedeció. Abraham, a pesar de que es tan difícil de pronto ofrecer un hijo a una edad avanzada, yo creo que es siempre diferente, amor, cuando uno tiene los hijos más jóvenes, a el apego y el afecto que tiene uno cuando tiene los hijos ya un poco más maduros. Peor aún cuando en el caso de Abraham, que ya siendo ya una persona bastante avanzada en edad, ya estaba ya como sobre los 90, 100 años, cuando tuvo allí a su hijo, porque Dios le dio la promesa, él tenía una edad, pero 10 años después es que se cumple la promesa. Y ahora cuando el niño ya está, qué sé yo, ya acostumbrado a su padre, ese compartir con el papá y todo, en ese momento llega Dios y ¡pum!, le pide a su hijo. Algo impresionante. Aquí es donde yo quiero resaltar, iglesia, que es importante que usted sepa que cuando Dios pide algo valioso, nos estaría probando. Así es. Muchas cosas nos puede pedir Dios a nosotros, bien sea algo de familia, algo económico o algo de la vida misma, que renuncies a lo que haces y le sirvas completamente. O sea, hay tantas cosas que uno podría valorar mucho, pero para Dios, a veces Dios pide a veces lo que más vale en nosotros. Creo que mi esposa también quiere compartir algo con respecto a este tema, cuando Dios pide algo valioso. Amén, así es. Y amor, la Biblia dice en Lucas 18, 30, donde habla de un joven rico, donde él se acerca a Jesús y le dice: Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice al joven, los mandamientos: no adulterarás, no matarás, no cometerás adulterio, ¿verdad? Entonces el joven le dice: Jesús, pero esto lo he hecho desde joven. Y Jesús aún le dice a él, ¿no? Jesús le dice, pero aún te falta algo. Entonces él dice, ¿qué, Jesús? Le dice, porque claro, como es un joven rico, Jesús le dice, te falta algo, y es: vende todo lo que tienes, vende todas tus riquezas y repártelo a los pobres, ¿verdad? ¿Y qué hizo el joven? Se entristeció, y él no, quedó muy triste. No, pero ¿cómo voy a repartir todas mis riquezas? Y así muchas veces pasa en las vidas de muchas personas, que Dios le pide algo y realmente nos duele. Pero Dios nos hace un llamado a nosotros, tenemos que dar y algo que realmente nos cueste. Así es, y básicamente pues yo lo que veo en ese pasaje que tú mencionas es que ese joven rico también quiso impresionar a Jesús. Era un asunto más que todo, creería yo, como también de orgullo de su corazón, como un golpe de pecho diciéndole a Jesús: yo ya he cumplido con todos los mandamientos desde mi juventud. Pero el Señor le dice: bueno, ahora como tú te crees sobrado, ahora te voy a pedir algo que te va a doler. Lo más valioso. Pero analice, cuando usted tenga la oportunidad de leer ese pasaje, va a encontrar en los últimos versos, que yo siempre he dicho con esa enseñanza, donde el joven se le hubiese atrevido a hacerlo, lo que Jesús le estaba mandando a hacer. En el mismo pasaje el Señor Jesús da promesa y dice que cuánto más nos daría el Señor si hacemos algo por Él. Quiere decir que si ese joven era rico, ¿cómo hubiera quedado después a futuro si él hubiera dado todo lo que tenía? Mucho más. Ahí tenemos el ejemplo de Job, cómo Job perdió todo, y luego cuando Dios le levantó esa prueba tan fuerte que vivió él. Estamos hablando hoy de las pruebas. Cuando el Señor le levantó esa prueba a Job, la palabra deja ver que le devolvió sus 10 hijos y le devolvió el doble de todo lo que tenía. De todos los bienes. Siempre que Dios nos pide algo, nos va a dar algo mejor. Amén. Pero siempre que Dios nos pide algo valioso, nos va a dar algo superior a lo que nos está pidiendo. Vamos a ver en Génesis 22, del 3 al 9.
Y Génesis 22 del 3 al 9 dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Vamos a leer hasta el 9. Dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Yo les quiero decir que una cosa es uno leer este pasaje, y otra cosa es como meterse uno dentro del pasaje, ¿verdad? Estarlo viviendo en carne propia. Pero yo digo una cosa con respecto a lo que enseñé al comienzo: Dios permite pruebas, y son pruebas que nosotros podemos superar. Estaba recordando hace un momento cuando Dios a mí me pidió por primera vez una casa que teníamos aquí en Suba, y esa casa fue la primicia de el dinero que se ahorró para la compra del templo que hoy por hoy tenemos. Yo recuerdo que un hermano mío que había estudiado teología en esa época, él decía: yo llegué a pensar que tú te estabas desviando de la doctrina. Yo llegué a pensar que en algún momento habías perdido la cabeza. ¿Cómo vas a dar tu única casa para ProTemplo? Y a veces Dios nos pide cosas así. Ahora, yo no quiero decirte que tengas que hacerlo, porque si Dios no te ha dicho que lo hagas, con cada persona Dios siempre lo trata de una manera diferente. Yo recuerdo que esa vez cuando dimos esa casa para ProTemplo y todo, y era nuestra única propiedad que teníamos, yo recuerdo que lloré como 10 minutos renunciando a aquello que Dios me estaba pidiendo. Y había pagado 7 años y medio con el tema del UPAC y todo eso en aquella época, los que sobrevivimos con el tema del UPAC. Y fue algo fuerte que el Señor me estaba pidiendo, pero yo también entendía claramente, y hay algo que yo tengo claro, y es que cuando Dios nos pide algo valioso es porque nos va a entregar algo valioso. Amén. Básicamente Dios cumple su promesa cuando eso pasa. Ahora, si es Dios que te está hablando, si viene alguien por ahí a imponerte mano y te dice: así te dice el Señor que des tus anillos, que des el dinero que está en la cuenta, que no sé qué, que Dios me reveló que tienes 5 millones guardados, que los des, eso es equivocado. Porque no es la manera como Dios se dirige a las personas. Dios habla a tu espíritu, y Dios te pone el querer como el hacer, y Dios te pone allí ese reto, y tú vas y lo haces. Pero si viene alguien a manipular tu fe, a decirte que tú des tu dinero, que tú des tu casa, que tú des tu carro, no es correcto eso, porque es el Espíritu Santo, el Señor, el que tiene que poner en el corazón el querer como el hacer. Perdón, amor, y no sé si recuerdas ahí cuando me dijiste: amor, voy a sembrar la casa. Y para mí, vaya sorpresa, ¿cómo así? Y me dices: no, voy a sembrar la casa porque Dios ha hablado a mi espíritu. Y yo recuerdo que en ese momento yo dije: bueno, si Dios te habló, qué bendición, vamos a hacerlo. Y es algo que de pronto era lo más valioso en ese momento para nosotros, ¿no? Nuestra casa, nuestra única casa. Y cuando Dios coloca en el espíritu, cuando Dios te colocó a ti en tu espíritu para hacerlo, yo lo único que dije fue: bueno, gloria a Dios, pues hagámoslo. Y fue una bendición muy grande, porque cuando Dios nos pide algo que de verdad es muy valioso para uno. Él no te va a pedir a ti cualquier monedita, Él te va a pedir algo que verdaderamente le cueste. Y eso fue algo que de verdad fue impactante para mí, pero dije: gloria a Dios, si tú lo dices, vamos a hacerlo, y fue de gran bendición.
Y eso también compartiéndolo en el tema financiero, porque hay otras cosas que Dios nos ha pedido, que amábamos mucho también, como en otra oportunidad que me sucedió, que yo estaba trabajando como profesor de música, estaba volando, como decimos muchas veces, con un buen salario, ocupado en mi trabajo completamente, y un día Dios me dice, vas a dejar de hacer lo que estás haciendo y me vas a servir. Entonces uno, cuando está yendo uno muy bien, está uno fluyendo en las cosas, y Dios lo llama a servir. ¿Y ese a servir qué? ¿Cómo va a ser? Yo tengo ya una vida, tengo un carro 0 kilómetros, tengo una casa, tengo una vida, tengo 2 hijas, y ahora a servir. ¿Sabe cuando Dios me llama a servir en el ministerio como pastores? Así es. Entonces el Señor me saca de la comodidad y me dice, ven y me sirves. Ahora bien, yo quiero dar una enseñanza si algún pastor o alguna persona que tiene un llamado al pastorado me está escuchando. Cuando Dios te llama a que le sirvas en el ministerio, tú puedes estar, qué sé yo, muy acomodado, ganando muy bien en algún lado o algo, pero yo te garantizo, por lo que he aprendido de parte de Dios y en su palabra, ahora no lo vayas a hacer por esa motivación del dinero. Yo te digo lo siguiente, yo te garantizo que Dios siempre pagará mejor que el hombre. Amén. Dios pagará siempre mejor que las empresas. Dios recompensará de una mejor manera, como dice la palabra en Juan 12:26, dice, si alguno me sirviere, dijo Jesús, mi Padre le honrará. Y esa honra te honra de muchas maneras, no solo con dinero, sino con vida, con una familia preciosa, con salud, con un ministerio hermoso. Eso supera todas las expectativas y todo el deseo de recibir dinero, plata o algo. Eso supera esa parte. Entonces, bien, básicamente, yo no sé cuál será el Isaac que Dios te va a pedir. Dios le pidió a Abraham su Isaac, su único Isaac. Yo quisiera como de pronto ver aquí con mi esposa esa parte, analizarla. Cómo se encariña uno con un hijo y cómo se encariña una persona que ya tiene cierta edad. Claro, porque cuando ya se tiene cierta edad se apega más al hijo, está súper pendiente, está atento a colocarle la mejor comida, a arreglarle su cuarto, que tenga las mejores cosas, los mejores juguetes, tal vez la mejor cuna, la mejor cama. Yo pienso que cuando ya hay una edad avanzada, como pasaba allí en esta historia, ellos estaban súper pendientes, entonces la mamá lo atendía de 1000 maneras, lo mejor que podía ella hacerlo para su hijo, y yo pienso que sí, es algo que realmente es cuando uno se aferra como más hacia los hijos, cuando ya hay una edad avanzada. Así es, entonces puede ser que Dios te esté pidiendo en esta noche, quién sabe qué cosa. Entonces, sabe Dios qué es lo que está pidiéndote a tu corazón, pero si Dios lo hace, es Dios quien lo va a hacer. Como mencionaba hace un momento, de que a veces vienen profetas y a direccionarte. La profecía viene a confirmarnos, a direccionar. Somos guiados por el Espíritu de Dios, y los profetas confirman, porque los profetas también son de Dios. En el nuevo pacto aparecen estos ministerios, pero los profetas confirman y no manipulan. O sea, no puede haber un profeta que te diga, el celular que tienes ahí, siémbralo, o el que tienes allá guardado, ese bolso costoso, o da las llaves de tu carro y todo eso. O sea, no funciona así. O sea, primero Dios te habla a ti y luego te lo puede confirmar por un profeta, por un sueño, qué sé yo, por la pareja o algo así. Pero la guianza completamente, Romanos 8:14, de la vida de un cristiano es a través del Espíritu Santo de Dios. Y así fue como Dios me habló. De hecho, en esa administración, cuando yo sembré mi casa públicamente, que lo dije a toda la congregación, había un hombre de Dios que él es profeta, pero él nunca me dijo a mí que hiciera eso. Él estaba ministrando la palabra y yo fui tocado por la palabra. Y es que la palabra es para eso, para uno responder a la palabra. Entonces, básicamente, no sé qué te esté pidiendo Dios en esta noche. De pronto hay algo que valoras mucho, o de pronto hay algo que estás tan engomado con eso, que estás tan apegado a eso, ¿verdad? Y Dios te está pidiendo en esta noche que renuncies a eso.
Y obviamente ha pasado muchas veces que es la manera como Dios obra para poderse glorificar mayormente en ti. Bien, mi esposa también va a compartir algo más acerca de los hijos, ¿verdad? Creo que quiere compartir algo. Bueno, y como dice mi esposo, yo quiero compartir sobre nuestros hijos. Cuando Dios nos da hijos a nosotros, nos los da y es una bendición. Pero qué mejor es llevarlos al servicio de Dios, ofrecerlos al servicio de Dios, ¿no? Nosotros estamos súper agradecidos con Dios por nuestras hijas. Dios nos ha bendecido con nuestras 3 hijas y estamos felices de ver cómo ellas le sirven a Dios, cómo nuestras hijas mayores le sirven a Dios, cómo están pendientes, cómo están atentas para todo lo que necesiten el servicio para Dios. Hoy quiero decirte, tus hijos, los hijos que Dios te ha dado a ti, ofrécelos en sacrificio a Dios, ofrécelos en servicio. Ofrécelo en servicio a Dios, que es lo mejor y es el mejor regalo realmente que nosotros podemos darle también a nuestros hijos, es enseñarlos a servir a Dios, y nos sentimos súper orgullosos nosotros de que nuestras hijas le estén sirviendo a Jesús. Es realmente lo mejor que podemos tener. Sí, es algo maravilloso también que me gustaría compartir un poco allí en esa parte. Porque pasaron 2 cosas. Cuando yo era soltero, yo le dije a Dios: si me vas a dar hijos y no te van a servir, quiero que mi esposa sea estéril. Ahora, digo algo, no sé, creo que tenía mucha seguridad en lo que decía, a pesar de que era tan joven, pero la tenía clara en esa parte. No sé, no quiero que ores de la misma manera, ¿verdad? Porque también no sé cómo esté tu fe para que digas eso. Pero en realidad yo le pedí a Dios que si nos daba hijos, que fueran para su servicio, que le sirvieran a Él. Y pues los que nos conocen desde el comienzo de la iglesia, nuestras niñas siempre han estado allí, como dicen popularmente, al pie del cañón, sirviendo desde los 7 años con sus uniformes de alabanza y todo. Y 2 cositas más quisiera decir. Una de ellas, que a veces los hijos de los pastores son atacados, perseguidos y todo eso, y la gente siente como cierta cosa hacia ellos, pero quisiera manifestar que son 2 niñas común y corriente, ¿no? Como a veces piensa la gente que son pastorcitas también, y no son jóvenes también de su edad, que están viviendo también las mismas luchas quizás que ustedes viven, con los mismos retos que los jóvenes también tienen mucha pasión y mucho deseo por servirle a Dios, aman mucho lo que hacen. Yo quisiera resaltar en esta grabación esa parte, como también mi hija Tatiana ha podido estar en este tiempo de un apoyo impresionante. Sí, nos ayuda. O sea, muchísimo. hay cosas que pasan que uno a veces no se explica. Ella estaba trabajando en una muy excelente empresa, y un mes antes promedio de la cuarentena ella terminó su contrato. Y lógicamente dijo: voy a tomarme un tiempo. Ya dijo: yo quiero tomarme por lo menos unos 4 o 6 meses, y luego estaré buscando empleo nuevamente porque estoy cansada, estaba llevando mucha tarea, está haciendo una especialización. Bueno, entonces Dios la escuchó. ¿En qué sentido? Que preciso cuando vino el tema de la cuarentena, ¿y para qué? Glorifico a Dios y le doy gracias al Señor por todas mis 3 hijas, pero en este momento Tatiana ha sido un apoyo impresionante, igual Daniela con los ministerios que tienen a cargo, pero Tatiana con el tema de las grabaciones, de editar cada prédica, detrás de todo lo que usted ve está esta parte, y yo glorifico a Dios porque básicamente nosotros les ofrecimos nuestras hijas cuando tenían como 20 días de nacida, las ofrecimos, le dijimos: Señor, aquí están nuestras hijas para tu servicio. Amén. ¿Verdad? Y hoy por hoy, gracias al Señor, que ellas le sirven a Dios, y nos sentimos orgullosos como papás. Amén. De que nuestras hijas le sirvan al Señor. Algo más quisiera enseñar en Génesis 22 del 10 al 13. Dice: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Wow, dice: ya conozco que temes a Dios,
por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. De aquí viene algo, el verso 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Quiero resaltar dos cosas importantes en esa parte. La primera, obedecemos porque le tememos a Dios. Mira que el Señor le dice, cuando ya Abraham alza el cuchillo para degollar allí a su hijo, el Señor le dice a Abraham, detente, porque ya conozco que temes a Dios. Nosotros obedecemos a Dios por temor a Él, pero no es el temor que mucha gente a veces cree que es temor de miedo. Como mucha gente a veces piensa y dice, si yo no le obedezco a Dios, entonces el Señor me va a mandar un rayo y me va a partir en dos o algo así. Ese es temor de miedo, no es, pero es temor. El temor que tenemos a Dios es un temor de reverencia, de respeto a Dios. Esa es la manera que nosotros asimilamos cada mandato de Dios. Cada vez que Dios dice algo, lo asimilamos de esa manera, y ese es el temor que viene de lo profundo de nuestro corazón, y por eso es que uno obedece a Dios. Muchas personas a veces le preguntan a uno y le dicen, venga, y a usted en la iglesia le prohíben un montón de cosas. No es que nos prohíban un montón de cosas, sino que los mandatos de la palabra de Dios, los mandamientos de la palabra de Dios son para obedecerlo. Y lo hacemos en ese temor que le tenemos al Señor. Pero es un temor de reverencia, respeto, de obediencia para el Señor, ¿verdad? Y algo más te digo lo siguiente, cuando Dios te dice que obedezcas en algo, por difícil que te parezca, por complicado que te parezca, cuando Dios te dice que obedezcas en algo, debes hacerlo porque Dios siempre va a proveer. Así es. Amén. Uno de los miedos que yo tenía en el ministerio de salirme de mi trabajo, que ganaba muy bien en esa época, como 3 millones de pesos en el año 2001. Cuando yo entro al ministerio, uno de los temores que tenía era que ya teníamos una vida, que vivíamos bien, que me daba un mes de vacaciones en la costa si quería, pagaba mi cuota del carro porque lo tenía obviamente también, y pagaba mi cuota de la casa. Yo estaba con una economía estable, y uno de los temores que yo tenía en el corazón era dejar lo que ya estaba haciendo, que me estaba yendo muy bien económicamente, para servirle a Dios. Y ahora, ¿de qué íbamos a vivir? Cuando yo ya había visto pastores amigos que no la pasaban tan bien, que era una vida muy difícil, muy dura. Pero algo que yo te garantizo es que cuando Dios te hace un llamado, si es Dios quien te hace el llamado, es que Dios te va a proveer. Así es. Y es que Dios no te va a dejar avergonzado. Así es. Amén. Yo pienso que cuando Dios lo llama a uno, Dios lo va a respaldar. Pero también hay que tener cuidado que estemos seguros, como dices tú, amor, que sea realmente Dios quien te ha llamado, que no sea por emociones, sino por ilusiones, emociones. No, es que si yo, como dice mucha gente, si yo me meto de pastor, eso me va a volver rico. No, tú tienes que desobedecer si Dios te ha llamado. Y si Dios te llama, Dios te va a levantar y te va a respaldar y no te va a dejar avergonzado. Pero si tú lo haces simplemente por emociones y por otras ideas que tiene en su corazón, déjame decirte que no. Pero qué lindo es cuando obedecemos a Dios, que es realmente Él el que nos hace el llamado. Así es, y cuando dejamos cosas valiosas, porque pues uno a veces tiene, exacto. ¿Cómo dejas tú? Ahora, es fácil que tú entres al ministerio cuando no estás haciendo nada, cuando estás desocupado, cuando dicen, bueno, abramos una iglesia. Pero es complicado cuando tú estás en una empresa, o cuando tú tienes un trabajo sólido y hay unos honorarios buenos, y tú dices, Dios me está diciendo que renuncie a lo que estoy haciendo para que le sirva. Y Dios nunca dice cuánto va a pagar. Es más, Dios no dice que te va a pagar. En otras palabras, cuando Él te llama, simplemente te llama para que tú le creas. Y cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, el Señor no le dijo, sino a la tierra que yo te mostraré. Pero de ahí en adelante quizás no le hizo mayores cosas, promesas específicas o algo así. Solo sabía Abraham que si Dios iba con él, la bendición iba a estar con él. Bueno, básicamente eso es lo que sucede. Aquí yo veo la obediencia. El Señor me agrada mucho cuando el Señor dice, detén tu mano porque ya he visto que temes a Dios. Dios te prueba no porque simplemente quiera mortificar tu vida o martirizar tu vida,
Dios a veces te prueba para saber de qué estás hecho. Y en este tiempo yo quiero aprovechar para hablar también a hombres de Dios que nos estén escuchando, algún ministerio, que si Dios te llamó, no tengas miedo, no tengas temor, que se cerraron las iglesias, empieza a predicar o virtual o personal o con tapaboca, como sea, haz tú la obra de Dios que Dios te haya mandado a hacer. Y no tengas temor, que Dios te va a sostener. Y no tengas miedo de que Dios te va a sostener. Si hay algún consiervo que está escuchando este programa, yo le quiero decir eso. Si Dios te llamó al pastorado, no tengas temor, que Dios es el que va a proveer. Y como decía un joven de nuestra congregación, nos pusieron un mercado frente a la puerta, y cuando fuimos a darle gracias a las personas que lo hicieron, ya ni siquiera estaban por ahí, ya se habían ido, simplemente vinieron y entregaron lo que tenían que entregar. Dios se va a mover de alguna manera cuando tú le crees a Él. Exacto, cuando le creemos a Dios. Y cuando no son nuestras emociones, sino es realmente el llamado de Dios, Dios no te va a dejar avergonzado. Dios te va a ayudar y Dios te va a sacar adelante. Pero simplemente estés seguro, estés segura de que es Dios quien te ha llamado, que no son las emociones, muchas veces que nosotros lo hacemos por emociones, sino que realmente es Dios. Entonces, si realmente es Dios, Dios no te va a dejar avergonzado, Dios te va a levantar. Ok, y quisiera leer ya para ir finalizando en Génesis 22, del 14 al 17, y dice: llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Mira la promesa que le da el Señor a Abraham en el verso 17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¡Wow! Amén. Impresionante. O sea que todo lo que le damos a Dios, todo lo que sembramos, eso mismo recogemos. A Abraham le dio su hijo, no lo rehusó, y el Señor dice: por cuanto no lo rehusaste, tus hijos, la descendencia que yo te daré. Ahora primero le dice: te bendeciré. Y ustedes analizarán después todo el proceso de lo que fue Abraham, cómo él salió siendo rico, y cuando regresó siendo riquísimo. Dios le prometió bendiciones a él por la obediencia. Por eso nosotros no debemos estar todo el tiempo insistiéndole a Dios por las bendiciones, sino más bien detállate en la vida de obediencia. Porque así fue, al obedecer, Dios le dice: mira, por cuánto hiciste eso, ahora yo te bendeciré. Y también dice: y te multiplicaré. O sea, dio un hijo y Dios le dice que le daría hijos como las estrellas del cielo, y también como la arena del mar, la cual no se puede contar. Wow, sembró un hijo y el Señor le dio muchos hijos. Y gloria a Dios, porque cuando nosotros le entregamos a Dios lo que Él está pidiendo, Él en respuesta siempre se glorifica de una manera sobrenatural. Amén, así es. Qué bendición la obediencia, y mira toda la bendición que Él recibió, y así mismo la podemos recibir cada uno de nosotros cuando somos obedientes a Dios y cuando hacemos las cosas bien y agradables delante de los ojos de Dios. Entonces, cuando viene la bendición y cuando viene la multiplicación, entonces es una bendición muy grande el obedecer. Ok, y quiero decir una última cosa ya para ir finalizando. Cuando Dios te ponga una prueba, no te enfrasques, no te enfoques en la prueba, no te encierres en la prueba. Y a pensar: pero ¿por qué me está pasando esto? Qué vida tan trágica, mira lo que yo estoy viviendo, no sé qué, y a amargarte y a renunciar y todo eso. Cuando te llega un momento de la prueba, no te comportes de esa manera. Porque yo siempre he visto que cuando Dios nos permite meternos en la tormenta o en la prueba, Él está con nosotros en la prueba, y Él mismo nos ayuda a pasar al otro lado de la prueba.
Observe que fue un proceso tan impecable lo que pasó con Abraham, fue tan impecable, tan limpio, que él en el camino no iba renegando ni diciendo, Dios, por ahí hay una película que hicieron que supuestamente Abraham le dice a Dios, pero si me lo diste, ¿por qué me lo vas a quitar? No, ahí no dice en la Biblia eso, o sea, hay que decir las cosas como lo dice la Biblia. Y básicamente Abraham, cuando el mismo hijo le pregunta al papá, ¿dónde está la leña? Está la leña y está todo preparado, pero, y el cuchillo, todo, pero ¿dónde está el cordero? Y él dice, Dios se proveerá. ¿Por qué lo dijo de esa manera? Porque Abraham sabía quién era Dios. Yo quiero aprovechar este momento para decirte, si estás pasando por un momento de prueba, de dificultad, no te encierres ahí. Ese no va a ser tu final. Eso es un trampolín que Dios está permitiendo para que pases al otro lado. Eso es un peldaño que el Señor está permitiendo en tu vida para lo que viene. Ahora, si tú dices, pastor, es que es una gran prueba, es que es una prueba tan fuerte, bueno, es una bendición tan fuerte que te va a venir después. Si vences. Porque es que es importante eso, no es que te viene la prueba y de una vez te viene la bendición, no, te viene la prueba y si tú pasas la prueba, si tú superas a la prueba, si en medio de la prueba tú le puedes ser fiel, te aseguro que lo que viene ahora o lo que vendrá será algo extraordinario. Dependiendo cómo sea el nivel de la prueba, así mismo también va a ser el nivel de bendición para con tu vida. No sé si mi esposa tiene algún consejo pastoral ya para ir finalizando. Sí, yo digo que en el momento de la prueba, es decir, Dios, ayúdame. Y no menguar, sino Dios, ayúdame, y estar ahí constante en la oración y constante allí pidiéndole a Dios para que Dios nos ayude a pasar ese proceso de prueba y poder avanzar. A veces son las pruebas muy fuertes, pero es decir, y no preguntar por qué, sino para qué. ¿Qué me estás enseñando, Señor, a través de esta prueba, no? Y poder aprender. Muchas veces esa prueba te está moldeando, te está enseñando, te está llevando allí a formar tu carácter, a formar tu vida, porque la bendición que viene para ti es grande. Y si no estás preparado, entonces por eso viene el momento de la prueba, la cual Dios te forma, y es donde ahí vas a poder aprender para luego poder recibir. Pero entonces no te puedes quedar ahí, tienes que cruzar, pasar al otro lado en medio de la prueba. Y quien te va a ayudar es Dios. Ok, amén. Entonces, bien, amados, nosotros queremos compartir a partir de ahora mayores vivencias de los hombres de Dios que nos dan una enseñanza en la palabra de Dios. Hemos hablado un poco en los programas anteriores de nosotros, que también basado en ese verso que dijo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y si en algo hemos podido enseñar, aprended con sencillez de lo que nosotros podamos enseñar. No somos los superhombres ni los superhéroes, también somos de carne y hueso también, pero nuestra fortaleza es Dios, nuestro respaldo es el Señor. Estamos apegados a su palabra y aquí estamos fuertes con la ayuda del Señor. Amén. Pero básicamente nuestras vivencias, a partir de ahora vamos a estar hablando un poco más acerca de hombres de Dios que nos dan una gran enseñanza en la palabra de Dios. Entonces, bien, mis amados, me gustaría orar por ti un momento. Inclina tu rostro donde tú estás y voy a orar por ti si estás pasando por un momento de adversidad, de prueba difícil o algo así en este instante. Padre Celestial, doy gracias en esta hora que me encuentro delante de tu presencia, bendito Dios. Oro por mis hermanos que estén atravesando un momento difícil. Dios amado, tú eres el que sabes, aquel que se encuentra enfermo, aquel que se encuentra, Señor Jesús, padeciendo de un estado de enfermedad. Yo oro en el nombre poderoso de Jesús, y por tu llaga ya nosotros fuimos curados. Así y en tu cuerpo llevaste todas nuestras enfermedades, las que existían y las que existirían después. Y ahora creo en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de tu palabra, que en el nombre de Jesús esta persona que está enferma se levanta ahora mismo, y esa enfermedad no será para derrota, sino para testimonio. No será para vergüenza, sino para testimonio, Dios amado. Porque aunque el enemigo envíe enfermedad sobre los hijos de Dios, eso será para testimonio, para testificar lo grande y poderoso que tú eres, en el nombre poderoso de Jesús. Creo ahora mismo que si hay algún enfermo
enfermo es sano por el poder de tu palabra y restaurado completamente. Ahora mismo lo creo. Y si hay alguna persona que se encuentra pasando momentos difíciles en la economía, han pasado hoja de vida, han pasado situaciones, yo te pido, Dios amado, que hoy esta persona pueda reconocer delante de ti que es necesario, Señor, aceptar, Señor Jesús, con sencillez cuando somos probados para bien. Amén. Ahora te lo pido en el nombre de Jesús y oro por el poder de tu palabra, que les bendigas en gran manera, que le abras puertas, que les des empleo, que tú seas, Señor Jesús, bendiciendo a aquel que lo necesite en estas áreas por el poder de tu palabra. Amén y amén. Si es la primera vez que nos has visto, yo te invito a que ores conmigo y recibas a Jesús en tu corazón. Si es la primera vez que nos ves y básicamente deseas recibir a Jesús en tu corazón, ora conmigo. Repite por favor estas palabras. Señor Jesús, gracias te doy por tu palabra que fue predicada. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Rey Soberano, porque a partir de hoy mi nombre es escrito en el libro de la vida. Amén y amén. Oro en el nombre de Jesús por esta persona que haya repetido esta oración, para que a partir de hoy ella pueda estar fiel y firme en tus caminos. En el nombre de Jesús, amén. Si ustedes han repetido esta oración, pueden comunicarse con nosotros con los teléfonos que aparecen en pantalla para hacerte un seguimiento en tu vida cristiana, y te invitamos a que sigas conectándote virtualmente con nosotros como iglesia. Que Dios los bendiga. Les deseo una feliz noche. Bendiciones para todos.